San Lucas capítulo 10, verso 25. Así dice el texto del Evangelio. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor bendiga su palabra. ¿Y quién es mi prójimo? Yo creo que uno de los mayores problemas actuales que vive el ser humano en nuestro tiempo es la pérdida de sentido en la vida. ¿No les parece? El no saber por qué vivo. Esto es lo que se produce en nuestro tiempo. Pero esto no era así. Desde la época industrial se ha acrecentado este nihilismo que llamaba Nietzsche. Y esto debido a la gran cantidad de ofertas que uno tiene como para encontrar el propósito de su vida. Antes la gente trabajaba para vivir, hoy día vive para trabajar. Antes la persona nacía y no tenía que preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer yo en la vida? Porque hacía lo mismo que su abuelo, que su padre, y seguían los mismos oficios. Hoy día no. Hoy día las personas creen que el sentido de su vida está en escoger una buena profesión u oficio y basan todas sus expectativas en ellos. Y son tantas las ofertas que se confunden completamente. Pero ¿qué sucede? A pesar de mucha dedicación, generalmente el sentimiento del sinsentido nos invade. Las personas apuestan toda su vida, su profesión, su trabajo, y cuando jubilan ya sienten que la vida se vació completamente y perdió totalmente su sentido. Entonces, la pregunta es: ¿cómo encontrar yo el sentido para mi vida? ¿Cómo saber yo eso? Lo primero que usted debe saber,
que Dios creó a cada uno de nosotros con un propósito. Usted tiene que entender que usted vino al mundo con un propósito. No hay nadie igual a usted. Usted es único, usted es única. Y Dios permitió su nacimiento con un propósito. Usted debe entender que el propósito no se inventa, sino que se descubre. Yo no puedo inventarme un propósito. Seré bueno para esto, seré bueno para lo otro, ¿qué voy a hacer? No, usted tiene que descubrir el por qué vino al mundo. La palabra del Señor dice: somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Mire qué interesante. Dice que el Señor ya había planeado las obras por las cuales debemos caminar. Lo segundo que usted debe saber para descubrir el sentido de su vida es que el Señor, en su amor y en su sabiduría, ha puesto ciertas evidencias en nuestras vidas y en nosotros, para que usted pueda descubrir cuál es la voluntad de Él para su vida. Hay ciertas evidencias. Creo que la primera evidencia se encuentra para descubrir la misión o el propósito de su vida, está relacionada con sus anhelos. ¿Me escuchó? No estoy hablando de los anhelos pasajeros, sino que estoy hablando de esos anhelos que no dejan de estar en uno, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las crisis de la edad, siguen estando ciertos anhelos en nuestro corazón, que nosotros queremos hacer eso. ¿Me entiende? Una evidencia es que usted examine cuáles son esos anhelos que están en usted. Porque la palabra de Dios dice: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Por lo tanto, los anhelos en el corazón del ser humano son muy importantes, saber cuáles son. Porque por ahí usted va a descubrir el propósito para su vida. Winston Churchill, el gran primer ministro que fue el gran promotor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, él decía en su autobiografía, decía: yo sé que tengo una misión en la vida. Y él estaba tan inquieto por esa misión que él, perteneciendo a un partido político en Inglaterra, partido político que nunca quiso nombrarlo a él ni proponerlo como primer ministro, ¿saben qué hizo él? Se cambió al otro partido. ¿Me entiende? Era del Partido Republicano y se fue al Partido Comunista. Así fue. Era de la UDI y ahora está en el Frente Amplio. Así fue. ¿Pero por qué se dio vuelta la chaqueta, como dicen? Porque él tenía en su interior una convicción tan profunda de que él tenía una misión en la vida. Y fue el otro partido el que lo llevó a ser primer ministro. Y claro que tenía una misión. Fue el que venció a Adolf Hitler. Increíble. ¿Quién puso ese anhelo en su corazón? El Creador. Entonces lo primero es que vea cuáles son los anhelos en su corazón. Lo segundo es que el Señor no le va a dar a usted
una misión que usted no pueda llevar adelante. Por lo tanto, usted tiene que ver cuáles son sus habilidades, sus talentos. ¿Para qué es bueno, como decía mi abuelita? ¿Ya? Usted no va a poder decir, mira, yo anhelo ser jugador de la selección nacional, pero no le pega ni al quinto. No, por ahí no va la misión de su vida. Yo quiero ser el número 1 de tenis del mundo, pero si no estáis comprando ni una raqueta. No, usted tiene que ver para qué es bueno, cuáles son sus habilidades y sus talentos. Entonces ya van dos evidencias claras: mis anhelos y mis talentos. Ahora, usted puede decir, yo siempre he anhelado en mi vida levantar una empresa. Bien, puede ser que ese anhelo lo puso el Señor. De chiquitito he sido bueno para hacer negocio. Tiene talento. Y siempre he querido hacerlo. Le aseguro que por ahí va la misión de su vida. Pero hay un tercer elemento que es importante para entender la misión de mi vida. Es que siempre la misión que Dios ha puesto para nosotros está relacionada con el prójimo. Siempre. Usted puede tener talento para levantar dinero, usted puede levantar una gran empresa, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si el mundo sigue igual. La palabra del Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. La pregunta es, ¿por qué Dios va a ser glorificado cuando nosotros usemos nuestros talentos, nuestros anhelos en el servicio del prójimo? Porque cuando ellos sepan que nosotros como creyentes, seguidores de Jesucristo, lo hacemos, la gente va a empezar a confiar en Dios. Porque hoy día la mayoría del mundo cree que Dios es el culpable de todo lo malo. Creen que Dios no está atento a la creación, creen que Dios es lejano, que no le interesa la vida de nadie, no le interesa mi vida, no le interesan mis problemas. Pero cuando usted empieza a cumplir la misión de Dios en bien del prójimo, la gente empieza a ver eso y dice, parece que Dios es verdad. Parece que es verdad que Él nos ama. Por eso que el tercer elemento para que usted lleve adelante la voluntad de Dios para su vida es justamente que usted entienda que siempre va a estar relacionada con el prójimo. Usted debe entender de que Dios, sus leyes funcionan. Y hay una ley que dice que lo que tú siembres cosecharás. Hay una ley que dice que es mejor dar que recibir. Y eso funciona. Por lo tanto, el que busca contentamiento en la vida no hereda contentamiento. El que ama a su prójimo y cumple la misión de su vida, hereda contentamiento. Usted va a tener una vida más feliz. Usted va a ser una persona más dichosa. Cuando usted, de acuerdo al anhelo que Dios ha puesto en su corazón, de acuerdo a los talentos que Dios ha puesto en usted, las habilidades, o como decía Ortega y Gasset, somos las circunstancias y yo. Eso soy. Yo soy yo y mis circunstancias. O sea, todo lo que ha ocurrido en su vida no es algo por coincidencia. Dios tiene una misión para usted. Y si usted toma esa misión y la pone en el bien, por el bien del prójimo, usted va a tener una vida con mucho contentamiento. Es una ley. Alabado sea Jesucristo. Veamos qué nos decía el texto. Acá vemos la vida de un hombre bueno. ¿Y por qué era bueno?
porque él fue un buen prójimo. Un ejemplo que perturba nuestra conciencia adormecida. Este buen prójimo, nos dice acá el relato, que se acercó un escriba, un jurista, un hombre que debía conocer la ley de Dios muy bien. Y le pregunta a Jesucristo, dice, para aprobarlo: Señor, ¿cómo yo voy a heredar la vida eterna? En el fondo, ¿cómo yo voy a tener una vida dichosa? Porque la vida eterna no es una vida sin fin solamente, no es una vida de muchos años. La vida eterna comienza hoy, cuando tú te entregas a Jesucristo. ¿Me entiendes? Como decía Manuel en su testimonio, que Dios lo rescató de las drogas. Empezó la vida eterna para él. Y él le dice: ¿cómo yo puedo heredar la vida eterna? Jesucristo le dice: bueno, tú eres el maestro en Israel, deberías saberlo. ¿Qué lees? ¿Cómo estás leyendo? Bueno, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Interesante, hay que amar a Dios con los pensamientos. Con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, le dice el Señor, haz eso y vas a tener contentamiento. Vas a tener una vida dichosa. Haz eso y vivirás. Eso le dijo. Pero él, para justificarse, le pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Interesante que este escriba daba por hecho de que él amaba a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón. Porque él no le pregunta: bueno, ¿y cómo puedo amar a Dios? No, no, no. Él le dice: no, si eso yo lo cumplo, me falta la segunda parte. Esta parábola está puesta para el religioso. Esta parábola está puesta para el que tiene tranquila su conciencia con lo que él cree que es amar a Dios y servir a Dios. Pero acá el Señor Jesucristo dice claramente: no te equivoques, no te equivoques. El amor a Dios no lo puedes separar del amor al prójimo. No lo puedes separar. Y ahí el Señor Jesucristo dijo: yo no voy a entrar en peleas teológicas, sino que yo quiero ir a la práctica en esto. Y le cuenta esta historia. Había un hombre que descendía desde Jerusalén a Jericó. Cuando uno piensa en ese descenso, entiende claramente por qué Jesucristo utiliza ese lugar para dar la parábola. Jerusalén estaba a 600 metros, está a 600 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Jericó a 300 metros. Y en menos de 30 kilómetros se desciende de Jerusalén a Jericó. Es un camino con muchas vueltas y todo. Le llamaban el camino de la sangre, imagínense. Porque en ese lugar había muchos asaltos. Mucha gente ahí era asaltada. Y este hombre dice: iba descendiendo y fue atacado por ladrones que le robaron todo y lo dejaron medio muerto en el camino. Pero lo positivo es que pronto bajó un sacerdote. Gloria al Señor. Bajó un sacerdote. Era del área 12. Del área 12. Nosotros tenemos hasta el área 10 nomás, sigue. Bajó un sacerdote. Él trabajaba, pertenecía a Macul. Y dice que ve al hombre ahí y pasa de largo. Qué lástima.
Pero luego bajó un levita, qué bueno, un levita de los que sirven en el altar. Ya, de los que están siempre en el altar. No sé si era ujier, o era cantante, o estaba a cargo de las puertas, pero por ahí estaba la cosa. Y sabe que vio al hombre ahí tirado y dice, y pasó de largo también. Pero pronto pasa un samaritano, un mestizo, un hombre que era odiado por el pueblo judío. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Acercándose a él, dice, acercándose a él fue movido a compasión. Cuando uno se acerca a otra persona y logra sentarse a tomar un café con la otra persona y conversar, muchas de las asperezas se van. Muchas. Muchos malentendidos. Y generalmente se termina como amigos. El problema es que vivimos una sociedad en que vivimos todos distanciados. Y en esta distancia del WhatsApp, de distancia de Internet, distancia de todo tipo, el problema es que el corazón no se mueve a la compasión. Pero este hombre dice que acercándose a él, o sea, es que era una videollamada que estaba recibiendo con el accidente, pero él dijo, no, quiero ir a verlo en persona. Fue movido a compasión. ¿Y qué hizo? Curó sus heridas con aceite, dice, después empezó a curar sus heridas con vino. El vino en esa época se utilizaba para sanar las enfermedades, las heridas, para curar la enfermedad. Hoy día se usa para curar otras cosas. ¿Ya? ¿Entendés? Una vez un curadito dijo, pero ¿qué tiene de malo que yo ande curado? Pues si el Señor curó al ciego, curó al paralítico, los curó a todos. Ese es un chiste para el 18. ¿Ya? ¿Qué tiene de malo que ande curado yo? Entonces, dice que después lo toma y lo lleva al mesón y ahí lo sigue cuidando y luego le entrega 2 denarios a la persona y le dice, cuídamele, si sale más plata me la cobra a mí, yo voy a pasar de vuelta. Entonces el Señor le dice, ¿quién crees tú de estos 3 es el prójimo o fue el prójimo del hombre que fue herido? Y el escriba dice, el que usó de él con misericordia. Ve tú y haz lo mismo. Él le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor no le respondió quién era tu prójimo. Le dijo, tu prójimo es muy fácil que tú sepas quién es. Si tú tienes un corazón compasivo hacia la necesidad, lo vas a descubrir al tiro. El prójimo está ahí, siempre. ¿Me entiendes? ¿Quién es tu prójimo? Ten un corazón compasivo y te vas a dar cuenta al tiro quién es el prójimo. Bueno, ¿en qué consiste la bondad de este buen samaritano? Le repito, Dios nos hizo con un propósito. Dios tiene un plan para su vida. Usted puede ser un creyente y puede encontrar que la vida ya no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, vengo a los cultos, me voy de ellos. Pero Dios tiene un plan. Y el plan está en sus anhelos. Y el plan está dentro de sus propios dones, cualidades, los talentos que Dios le ha dado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el plan está relacionado con el prójimo. ¿Usted cree que usted pasa por el lado del prójimo y no ocurre nada? Y no le hago caso, no importa, y yo sigo porque yo voy al templo a adorar a Dios. Interesante que el sacerdote venía del templo, venía del culto. Dice que descendía de Jerusalén. O sea, iba saliendo y se encontró en el atrio con la persona. En el atrio. ¿Me entiende? Y pasó de largo. Y dice, bueno, no pasa nada. Sí pasa porque las leyes de Dios funcionan. Y le puedo decir cuál es el juicio que cae.
el sinsentido, el sinsentido, el descontentamiento, la falta de contentamiento en la vida, es un juicio. Es un juicio en el corazón. Perder el sentido de la vida, no tener contentamiento en la vida, es un juicio. Porque las leyes de Dios funcionan. Uno pasa de largo con el que está ahí herido, con el hermano que está solo, con el abuelito que está sentado, con el invitado que no lo conozco, etcétera, o en la calle, o por mi vecino. Y uno dice, no sucede nada. Sí sucede. Porque viene el juicio de Dios y empieza uno a sentir que la vida, a pesar de ser creyente, no tiene sentido. No tengo contentamiento en esta vida. Y eso que alabo y busco al Señor. ¿En qué consiste la bondad de este buen samaritano? ¿Por qué Él es un modelo? Esto se puede resumir en una palabra: altruismo. El altruismo, el diccionario dice que es la preocupación y desvelo por el interés de los demás. Es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. La voluntad del Señor es que seamos altruistas y vendrá un gran contentamiento sobre su alma. La gente lo dice, la gente cuando va a la Teletón y puede dar algo de dinero, siente alegría. Siente alegría. La gente cuando hace el bien a alguien siente un contentamiento. Uno puede decir, es para tranquilizar la conciencia, lo que sea. Pero el contentamiento viene porque estamos hechos para eso. Porque la ley de Dios lo dice y la ley de Dios se cumple. Y el que hace el bien siente contentamiento. Pero es que es un ateo, ¿no? Pero usa la ley de Dios. Usa la ley del Señor. Y la ley de Dios funciona. Pero es que no es un miembro. No está al día de los diezmos. No es miembro de la iglesia. ¿Cómo va a funcionar él? ¿Cómo Dios lo va a bendecir a él? Y yo que voy a la iglesia y voy a Jerusalén y sirvo, soy levita y siento tanto descontentamiento, siento tanto sinsentido de repente en mi vida a pesar de... Bueno, porque Dios no bendice instituciones, Dios bendice corazones, Dios bendice la intención del corazón y el Señor dice sus ojos, dice, van por toda la tierra buscando al que es justo para bendecirlo. Alabado sea Jesucristo. Veamos en qué consistía este altruismo. Lo primero es que el samaritano era capaz de un altruismo universal. Una de las grandes tragedias de la vida, de la historia del ser humano, es justamente que se ha desconocido al prójimo porque es de otra raza, de otro color, de otra nacionalidad, porque tiene menos estudios que yo, etc. Esa es una de las grandes tragedias. Zygmunt Bauman, en su libro El amor líquido, cita a Sigmund Freud y dice, es un muy buen libro, El amor líquido. Dice que Sigmund Freud en su libro El malestar de la cultura indica que amar a tu prójimo como a ti mismo es uno de los fundamentos de la vida civilizada. Pero continúa, ¿pero por qué debería hacerlo? ¿Qué beneficio me reportaría a mí amar a mi prójimo? Y dice Freud, si yo amo a alguien es porque esa persona debe merecerlo de alguna manera. Y lo merece si en ciertos sentidos importante es tan semejante a mí como para que yo pueda amarme a mí mismo amando a esa persona. Es el amor de la predilección. Yo busco a alguien que se parezca un poco y yo lo amo. Pero ¿sabe qué es lo que es eso? Amor a sí mismo. Amor a sí mismo. Después dice, o también merece
ser amado si es perfecto, más perfecto que yo mismo. ¿Para qué? Para que yo ame en esa persona el ideal de persona que yo tengo para mí. Entonces ahí sí yo amaría a esa persona. Pero si no tiene ninguna de estas cualidades, me resulta muy difícil amarlo. Y sigue Freud y dice, y la exigencia aún es más molesta todavía. ¿Por qué? Porque con frecuencia yo no logro descubrir en la otra persona ninguna evidencia de que esa persona extraña a la que supuestamente yo debo amar, me ame o muestre por mí, aunque sea una poca consideración. Y dice, les aseguro que en el menor momento, en cualquier momento, esa persona no va a escatimar esfuerzo para calumniarme, para irse en contra mía. Es lo que pasó con el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Ya? Y es también lo que pasa cuando alguien lo ponen en disciplina. ¿Ya? Cuando no está en disciplina, toda la gente anda así, pero cuando lo ponen en disciplina no vale nada. ¿Ya? Es puro amor a sí mismo eso. Es puro amor a sí mismo. Y Freud se pregunta, ¿qué sentido tiene un precepto enunciado de manera tan solemne si su cumplimiento no puede ser recomendado como algo razonable? Usted debe entender que el amar al prójimo es un mandamiento que implica un salto a la fe. Es solamente el creyente y seguidor de Jesucristo el que descubra al prójimo. ¿Por qué? Porque el mayor altruista de la historia es Jesucristo. Jesucristo. Fue un altruismo universal. Este hombre era un samaritano. Si él hubiese visto a un judío ahí, no lo recoge. Pero él no vio a un judío, vio a un ser humano. A un ser humano. Y como era un ser humano, él después por accidente era judío. Por accidente ignorante, por accidente extranjero, por accidente no me cae bien, por accidente. Pero primero es un ser humano. Y es mi prójimo. Bendito sea Jesucristo. Jesucristo te ama a ti, aunque tú ni siquiera te ames. Jesucristo te ama a ti, aunque todos te hayan despreciado. Jesucristo te ama a ti por el puro deseo de amarte. Él no logra nada con amarte. ¿Me entiendes? Porque su altruismo es universal. Así ocurrió con este samaritano. El amor a uno mismo es pura supervivencia, hermano. El mandamiento da por hecho que nos amamos a nosotros mismos. Señores psicólogos, están equivocados cuando dicen que uno tiene que amarse más a uno mismo para levantar la baja autoestima. No, está equivocado. Uno tiene que más amar al prójimo, uno se ama demasiado a sí mismo. Nos amamos demasiado nosotros. El amor cristiano es un amor que no es por predilección, sino por abnegación. Por abnegación, no por predilección. El amor por tu pareja, quiero decirte una cosa, es amor a ti mismo. Y la prueba está que cuando se empiezan a portar medio chueco, le pegáis la patada y cambiáis de pareja. ¿O no? El amor por tu amigo es amor a ti mismo. No es un amor desinteresado, es un amor a uno mismo. El amor por mi familia es un amor a mí mismo. No hay un amor desinteresado ahí. Exceptuando, yo diría, un poco el amor de las madres hacia los hijos.
que como han dicho se parece mucho al amor de Dios al ser humano. Pero la predilección es la característica del amor a sí mismo. Es un instinto natural, ¿me entiende? Pero lo que a nosotros nos diferencia de las bestias es el amor abnegado. Cuando yo amo a pesar de, cuando yo no amo porque tiene raza, porque tiene color, porque me conviene, porque... a mí me acuerdo que hace años el hermano Cristian me puso en disciplina, ¿se acuerdan? Un año me tuvo en el calabozo. Y ahí estuve, tuve que echar el moño y después que me sacó el calabozo, así como a José me nombraron un copastor. Porque son tratos de Dios. Pero cuando me pusieron disciplina, hermano, la mitad de la iglesia, ¿qué la mitad de la iglesia? El 90% de la iglesia ni me saludaba. Hoy día salgo por el atrio y andan todos así. Es puro amor a sí mismo eso. ¿Me entiende? Es puro amor a sí mismo. Usted tiene que preocuparse del débil, del más pequeño, del que no saluda a nadie. Porque tiene que ser como Jesucristo. Jesucristo no andaba detrás de Herodes así. Herodes. No le interesaba, le interesaban y se juntaba con los que todos despreciaban. El amor altruista de este hombre era un amor universal. El altruismo de este hombre era peligroso. Él arriesgó su vida por salvarla de su hermano. ¿Por qué el sacerdote y el levita no se detuvieron? Bueno, hay muchas hipótesis, ¿cierto? A lo mejor iban apurados a una reunión para justamente tratar el tema de los asaltos en el camino a Jericó. Yo no puedo atender al hermano si voy a reunión, ¿me entiende? Yo voy tan apurado. Es que yo soy importante, no puedo detenerme, porque mi tiempo es tan valioso. Pero yo creo que en el fondo estos hombres, lo que ocurrió es que tuvieron miedo. Miedo. El camino a Jericó era un lugar peligroso. Y tal vez pensaron, a lo mejor es una trampa. A lo mejor no se está haciendo. Como ocurre, ¿cierto? Los portonazos y todo, es verdad. O a lo mejor pensaron, a lo mejor los ladrones están cerca por acá y me van a atacar a mí ahora. Entonces el levita y el sacerdote dijo, si yo me detengo, ¿qué me va a ocurrir? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a perder el negocio? A lo mejor me echan del trabajo. ¿O me voy a quedar sin la presa rica que iba a haber preparado mi mamá para el almuerzo? Se la van a dar a mi hermano. Entonces, pero ¿saben? El samaritano dio vuelta a la... Y él dijo, ¿qué le va a pasar a él si yo no me detengo? ¿Qué le va a ocurrir a él? Fue un altruismo peligroso. ¿Y acaso Jesucristo no hizo eso? ¿Acaso Jesucristo, él dijo, bueno, si yo voy a la tierra, quizás qué me va a pasar? El padre le dijo, hijo, tienes que ir. ¿Y qué me va a pasar? No, él dijo, pensó, si yo no voy, ¿qué va a hacer de la humanidad? ¿Qué va a hacer de la humanidad? Amar al prójimo significa dar vuelta a la pregunta y preguntar, si yo no le hablo a esta persona, si yo no atiendo a mi vecino, si yo no atiendo a este hermano, si yo no atiendo a él, ¿qué le va a pasar a él? Porque yo tengo algo grande para entregarle, porque Dios me lo ha dado, porque Dios puso anhelo y puso talentos en mí, porque Dios me ha dado a lo mejor estudios, porque Dios me dio preparación. Yo puedo hacer el bien, tengo que hacer el bien. Y tiene que ser un bien abnegado. La palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y es verdad. Les recomiendo algo. Deje de mirar la televisión. Mientras más mire la televisión, su amor se va a enfriar más. Porque usted lo único que ve ahí es que la maldad se aumenta, se aumenta, se aumenta. No entiende que detrás está la carrera de los alcaldes. ¿Usted no entiende eso? No entiende que detrás de eso está justamente todo un mover político. Usted no comprende que la percepción de los asaltos ha aumentado, pero la estadística dice que los asaltos han disminuido. Véalo. Usted dice, ¿pero cómo? Lo que pasa es que los asaltos han sido más violentos ahora. Por eso la impresión tan fuerte. Pero la percepción es que estamos peor, cada vez peor. Y no estoy defendiendo a ningún gobierno, estoy viendo, las estadísticas lo dicen eso. Entonces, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfría. Si usted sigue mirando el noticiero, cada día va a tener más miedo. Usted va al doctor y sale con más miedo. Pregúntale a la hermana Juanita. La hermana Juanita fue al médico y le dieron 2 meses de vida a su esposo y ella tenía cáncer al esófago. Y ahí está vivito y coleando y el hermano no tiene nada. ¿Sales con más miedo? No digo que no vaya mal médico, pero tenga cuidado. ¿Sabe por qué estamos tan llenos de miedo? Porque como decía Lutero, el hombre está encorvado hacia sí mismo. Deje de mirarse tanto a usted. Deje de mirar tanto su vida. Y pregúntese, ¿qué pasará con mi prójimo si yo no lo hago? Es que yo no voy a visitar a esa persona porque tal vez, pero ¿y si no lo visitas, qué va a pasar con él? Jesucristo tuvo un altruismo peligroso. Y nosotros somos seguidores de Jesucristo. Gloria al Señor. Por último, este samaritano estaba dotado de un altruismo excesivo. Con sus propias manos curó las heridas. Le hubiese sido mucho más fácil llamar a una ambulancia y que se lo llevaran. Pero quiero decirle una cosa, el altruismo verdadero no es solo piedad. La piedad puede ser algo totalmente impersonal. El altruismo verdadero se llama simpatía. Etimológicamente la palabra simpatía significa sufrir con el otro. Simpatía, sufrir con el otro. Él se ensució las manos. Es fácil querer hacer cosas para las personas, es difícil hacer cosas con las personas. Es fácil mirar a las personas como cosas. Nosotros amamos las cosas y usamos a las personas. Lo que hay que hacer es usar las cosas y amar a las personas. El altruismo de él fue excesivo. La piedad puede ser solamente una preocupación impersonal, pero la verdadera simpatía, o sea, sufrir con el otro, es la preocupación personal que exige el don de uno mismo, que exige tu tiempo. Él iba ocupado. Este samaritano seguramente iba a hacer algo, pero él ocupó su tiempo ahí. ¿Me entiende? Porque nuestra misión está relacionada con el prójimo. Él ocupó su tiempo. Uno tiene que tener cuidado con esta piedad impersonal. Incluso la oración puede ser un pretexto, ¿sabes? Y si no, mira los grupos de WhatsApp al que tú perteneces, de tu grupo, de tu área. Y uno pide, un hermano viene y dice, hermano, por favor, ¿pueden orar por un amigo? Y todos empiezan dedito para arriba, dedito para el lado, caritas felices y toda la cuestión. ¿Me entiende? Y todo. Pero de repente hace otra pregunta, hermano, necesito ir a visitar a mi amigo, ¿quién me puede acompañar? Grillo.
Y de repente alguien dice yo, qué extraño, porque el altruismo de este hombre era una simpatía. Él sufría con el otro, con él se ensució las manos, dio de él, se dio a sí mismo. El Señor Jesucristo, su compasión no fue una compasión impersonal. Él se hizo hombre, caminó entre nosotros, sufrió por nosotros, sufrió de parte nuestra. Y aún así, el Señor vino y nos salvó. Hay un gran monstruo que está destruyendo nuestra ciudad y que destruye las comunidades y que destruye los trabajos y que destruye las familias. Se llama individualismo y hay que luchar con todas las fuerzas contra él. Individualismo. Ese monstruo tiene que ser vencido. La profecía dice, porque en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables, crueles. Y esa profecía se cumple en nuestros tiempos. Y se cumple en la comunidad y afuera. Claro. Ya no nos podemos permitir el lujo de pasar al otro lado del camino. No podemos sobrevivir mucho más separados espiritualmente de nuestro prójimo. Entiéndalo. Nuestra ciudad va a ser cada día menos vivible, más invivible, porque cada día el individualismo crece. No podemos darnos ese lujo. Nosotros como creyentes debemos entender que Dios ha puesto una misión en nosotros. Y esa misión está en nuestros anhelos. A lo mejor usted dice, yo siempre he anhelado levantar una empresa y usted la ha levantado porque tiene talento y todo. Pero ahora usted tiene que ponerla al servicio del prójimo. El prójimo. ¿Se imagina usted si todos cumplieran nuestra misión? ¿No habría pobreza en este mundo? Sería un mundo tan bueno. Pero el individualismo nos tiene cada día más apartados. En nuestra búsqueda para compartir nuestro amor fraterno, tenemos que guiarnos además de este samaritano por el mayor ejemplo que ha existido, Jesucristo. Porque este samaritano, buen samaritano, es Jesucristo, el mayor ejemplo. Y cuando la gente nos ve haciendo el bien, nos va a preguntar, ¿y por qué lo haces? Porque yo soy seguidor de Jesucristo. Porque yo lo sigo a Él. Ah, yo creo, estoy creyendo en ese Dios. ¿Y por qué? Porque te veo a ti, te veo a ti. Te veo a ti que tú eres distinto. Porque yo, además de ser re pesado, igual tú te detienes y me escuchas. Y estás a mi lado. Entonces, algo extraño tienes tú, algo especial tienes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Él la ha puesto en nuestros anhelos profundos, en nuestras capacidades, habilidades, en nuestros dones, nuestros talentos. Pero nunca olvidemos que la voluntad de Dios siempre va a estar guiada, orientada hacia el prójimo. Hacia el prójimo. Porque Dios es un Dios que ama al prójimo. Y Dios quiere que seamos como Él. ¿Entiende? Le invito a ponernos en pie.